Bueno, Esmeralda, ¿por qué a día de hoy, donde estamos, en pleno siglo XXI, se ha convertido en una obligación invertir? ¿Por qué es importante la inversión hoy día? Porque no hacerlo, no invertir, implica una pérdida segura. Dicho de otra manera, el dinero que hoy tú tienes ahorrado, al cabo de 10 años, con el aumento de precios que tenemos en la actualidad, se devalúa hasta la mitad. Entonces, tienes que elegir entre una pérdida segura y un riesgo a la hora de invertir. ¿Cómo mitigamos el riesgo? Con esta formación. Así es, con esta formación y de lo que se trata es que consigáis superar, combatir a esa inflación. Entonces, si la inflación, que ya sabéis que es sumatoria, pero bueno, si la inflación a día de hoy puede ser de un 3-4%, pues vamos a intentar, gracias a la inversión inmobiliaria, a combatir, a llegar a ese 3-4%, 10%, doble dígito, como lo queráis llamar, cuanto más mejor, para poder solucionar ese problema y que nuestro dinero no pierda valor. Y aunque no lo superen eventualmente, siempre va a ser mejor, porque se van a acercar a esa subida de precios y ya van a perder menos que si no invirtiesen, con lo cual hay que invertir. Ahora bien, ¿en qué? Porque tenemos muchas opciones. ¿Por qué tenemos que invertir en inmobiliario? Pero antes te tengo que puntualizar algo que me ha venido a la cabeza. Dime. Mira, si Amancio Ortega, vamos a suponer que su Zara de Gran Vía le puede dar un 3%, no combate la inflación, pero sin embargo, como es una persona que ya ha hecho los deberes, bendito ese 3% que le da ese suficiente cash flow como para seguir invirtiendo y reinvirtiendo más esas ganancias. Entonces, al final, de lo que se trata es, como dice Esmeralda, poner a trabajar tu dinero y no dejarlo en el banco para que se pierda. Así es. Y en cuanto a la inversión inmobiliaria dentro de lo que existe, estamos hablando de un bien tangible, que es algo diferente también a lo que podemos optar dentro del mercado, que ya sabemos que hay muchísimas opciones, muchísimos activos. Es un mercado que se puede aprender y que a medida que lo aprendes es muy gratificante y muy agradecido, dicho de otra manera, porque tienes interacción con otras personas, porque ves el bien inmueble, porque aprendes realmente de todo en la vida. Y cuando digo de todo, es de todo. Aquí van a aprender un poquito de todas las disciplinas que prácticamente existen a día de hoy. Así es, y porque es muy bonito cuando ves que ese dinero lo pones a trabajar para ti y si encima le sumamos el poder de la palanca, ese apalancamiento bancario con hipotecas, con financiación, que ya veréis a lo largo de este curso todas las maneras de financiarlos, no solamente las bancarias, porque podemos optar. Pero como dice y bien, que es licenciada en matemáticas, mi compañera Esmeralda, al final son matemáticas. Si estamos en un momento histórico en que España estamos ahora en 48 millones de habitantes, en el año 2040 vamos a superar los 50 millones de habitantes y cara al 2050 se esperan que estemos rondando casi los 60 millones de habitantes. Y ya veis la carestía de vivienda que hay. Con lo cual, es un valor que por eso nos hemos decantado nosotros a la hora de invertir en el sector inmobiliario, porque vemos que tiene muchísimo potencial y como bien dices, una inversión inmobiliaria es tangible, es un lienzo en blanco que cada vez va a seguir sumando y aportando ese valor. Y además, cuando nosotros estamos invirtiendo en inmobiliario, estamos haciendo una doble función, porque todo el mundo necesita vivir en una casa, en un entorno. Y si tú tienes las nociones para invertir en inmobiliario, vas a comprar mejor. Y comprar bien es la clave de ir construyendo poco a poco un patrimonio personal. Así es. Este valor de esta formación, solamente con que realices una inversión inmobiliaria bien a través de nuestro canal de Telegram, que siempre las sacamos con un descuento adicional, esa cantidad de centenares de miles de euros o de decenas de miles de euros que podemos conseguir suple cualquier tipo de formación, no solo la nuestra, una formación tan buena como la nuestra, pues la vais a recuperar inmediatamente con una sola operación que hagáis. Cuando empecé en el sector inmobiliario, lo hemos comentado muchas veces, digo, ojalá hubiese tenido yo una comunidad, porque es algo que no puedes hablar con nadie. En tu ambiente de trabajo, la mayoría de la gente hemos sido asalariados y realmente pues no puedes hablar de esto en tu entorno laboral o con amigos porque lo ven raro, porque no tienes esa educación financiera, esa formación, ¿no es así? Así es fundamental siempre poder apoyarte en una persona, llamar, porque esto es un entorno real, o sea, vais a invertir en bienes inmuebles y lo vais a hacer y os vais a encontrar con problemas, posiblemente problemas más allá de lo que hayáis podido ver, leer, percibir, escuchar, y esos problemas, cuando tú tienes a personas al lado a quien llamar, levantar el móvil y saber a quién llamar, no tiene valor económico porque
primero, psicológicamente te sientes respaldado y segundo, la solución se encuentra mucho antes, con lo cual eso es un doble ahorro. Y al final, a la larga, tú vas cogiendo cada vez más experiencia que pone en valía todo lo aprendido y vas accediendo a nuevos activos, no porque antes no estuvieran, sino porque antes no tenías la capacidad y el conocimiento para verlos. Esmeralda y yo hemos pasado también por vuestros bloqueos que podéis tener o esos pensamientos limitantes. Yo, cuando empecé la inversión inmobiliaria, mi objetivo era tener dos viviendas para complementar mi pensión el día de mañana. Y decir, bueno, pues tengo aquí 2 viviendas que me van a dar 1.000 euros el día de cuando estén pagadas el día de mi pensión. Es decir, que si me voy a jubilar con 1.500 euros a día de hoy, pues más 1.000 euros tendría 2.500 euros, con lo cual podría tener una jubilación decente. Es como las pantallas de los videojuegos, ¿no? Que dices, me paso la primera, te da fuerza para pasarte la segunda. Ves problemas porque te pueden matar, pero sigues pasándote las pantallas, ¿no? Y al final a los problemas aportamos soluciones. ¿Cómo aportamos esas soluciones? Pues a través de nuestra comunidad, a través de preguntar y de tener esas sinergias, y lo que le ha pasado a un inversor quizás pues te sirva de aprendizaje para que a ti no te pase, ¿no? Entonces nosotros ya, gracias a esas operaciones, nosotros llevamos ya centenares de operaciones inmobiliarias con inversores y propias que, bueno, gracias a eso, a tener ese expertise, hemos podido ir solucionando todos esos problemas. Y has tocado un punto muy relevante en todos los países del mundo, pero en concreto en España, que ha sido el tema de las pensiones, que por cierto tenéis acceso a los libros que vais a recibir, el de ¿Quieres cobrar tu pensión? Y estamos en un entorno. Dependiendo del país en el que estés haciendo la formación, no importa, hay una pensión determinada. Y será una combinación de los sistemas existentes. No voy a entrar en eso, simplemente voy a decir que España es uno de los países del mundo con la mayor tasa de sustitución existente. ¿Qué significa esto? Que la pensión que cobran nuestros jubilados es, en porcentaje, de las más altas que hay a nivel mundial con respecto a su último salario. Aquí ronda, es algo inferior al 80%. Con lo cual, estando en el top de esta variable de tasas de sustitución a nivel mundial, ¿cuál es la tendencia? Si a eso además sumamos que cada vez son las personas más mayores y cada vez la masa que trabaja es menor, porque no hay nacimientos a pesar de toda la inmigración que se pretende traer. Pues todo esto es un cóctel molotov que dificulta, y hay una tendencia clara a que nuestras pensiones van a disminuir si no cambia el sistema por completo, que es una demanda que yo he hecho pero que de momento no ha llegado a término, con lo cual la inversión inmobiliaria se convierte en un complemento perfectamente válido que, aunque como tú has dicho muy bien, Quique, aunque solo hagas una operación, ya no solo se ahorran el coste de la formación, sino que es que están garantizando una pensión mucho más alineada a lo que las personas se pueden marcar como referencia, y eso cambia la vida del pensionista, pero también cambia la vida de sus hijos, de sus nietos y de las generaciones venideras. Así es, y que no cunda el pánico, porque todos tendréis vuestra pensión. Ya habéis visto que vosotros una barra de pan pues te puede costar, antes te costaba 80 céntimos, ahora te cuesta 1,5 € prácticamente. Entonces realmente eso es lo que pasa con las pensiones, que tu pensión sigue siendo la misma prácticamente, pues porque con el Pacto de Toledo sube la subida de IPC cuando les da la gana, cuando no, es así, ¿no, Esmeralda? Así es. Y al final pues la vida es tan costosa que, como no inviertas en algún producto que entiendas, y para nosotros la inversión inmobiliaria la podemos entender, es un producto que se ha entendido toda la vida, y un producto que entiendas tiene que ser que se lo puedas explicar a tus hijos se lo puedan explicar a los abuelos, y que los abuelos te digan qué estás haciendo tú. Si esa cadena no se rompe, estás haciendo las cosas bien. Y sin más, todos estos factores son los que hacen de la inversión inmobiliaria el motivo por el cual tú estás aquí.